a Amén. nosotras. Bueno, Amén. pues estamos en Efesios capítulo 3. En el capítulo 2 vimos salvos por la gracia, ¿verdad? Y hoy vamos a estudiar el misterio de Pablo a los gentiles. Bueno, empecemos con el versículo 1, donde dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Aquí Pablo nos está diciendo, ¿verdad?, que es prisionero, pero no es prisionero de una cárcel, sino de su propia voluntad, ser prisionero por amor a Cristo Jesús, para que los gentiles y judíos fueran un solo pueblo. En Efesios 2, 14 y 15 nos dice, ¿verdad?, porque Él es vuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El 15 nos dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, que Él es prisionero en Cristo por amor a nosotros, porque Pablo sufrió y vivió muchas penalidades y persecuciones, y todo aguantó para que nosotros conociéramos el evangelio, e incluso deseó ser anatema para que los romanos se salvaran, sus hermanos. Entonces él aquí está hablando de una cárcel espiritual, donde él con gusto y con amor se hizo prisionero de nuestro Señor Jesucristo para salvarnos a nosotros. Bueno, el versículo 2 dice: y si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros. Aquí en este versículo Pablo administraba o dispensaba la gracia. No era que él la produjera por él mismo. Él la obtenía por Dios mismo, que le dio la revelación. O sea, Pablo era un hombre muy inteligente. Pablo conocía de la ley. Incluso él servía, porque él era muy religioso. Entonces, pero no estaba en ese misterio que el Señor le reveló. Por ejemplo, en Gálatas 1, del 11 al 13 nos dice: mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni la recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En Hechos 8:3 también nos dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. También en Hechos 22:4, Hechos 22:4 al 5 dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Versículo 8: como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. O sea, aquí nos habla, ¿verdad?, de cómo él era, ¿verdad?
cuando él creía, porque él no tenía la revelación del misterio, sino que el misterio le fue revelado por nuestro Señor Jesucristo, porque él en su creencia, en su religiosismo que tenía, él creía que lo estaba haciendo bien. En 22, en el 26, Hechos 26, del 9 al 11 también nos habla donde dice, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Entonces, aquí nos habla, ¿verdad?, de cómo él era antes de que le fuera revelado el misterio. Entonces vamos en el versículo. ¿Alguien quiere decir algo, hermanita? No, perfecto, lo está explicando súper bien, hermana. Gracias. Bueno, entonces vamos en el versículo 3. Dice, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. O sea, aquí él habla de un misterio, ¿verdad? Y para mí un misterio es como cuando alguien esconde algo, ¿verdad? Y que dicen, encuéntralo. Entonces, o cuando los niños juegan a las escondidas, y pues, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Verdad? Y lo buscan, pero no lo hallan. Pero cuando lo encuentran, ya dejó de ser un misterio. Pero el misterio de Dios es más grande, porque es como si nos metiéramos al mar a buscar todo lo que tiene el mar adentro. El mar es grandísimo y tal vez no lleguemos ni a la profundidad del mar. Entonces sigue siendo un misterio. Eso es hasta que sea revelado. Entonces, cuando ya sea revelado, sabremos dónde está. O, por ejemplo, aquí este misterio, ¿verdad?, de Dios, que cuando lo encontramos, más y más y más queremos saber de Él, pero su misterio de Dios es grandísimo, no tiene fin. Entonces, cada día queremos conocer más, saber más y conocer más, pero tal vez nunca llegaremos hasta el fin. Por eso así Pablo quería que entendiéramos que fue una revelación, no fue un descubrimiento por su esfuerzo o por indagar o investigar. Fue una revelación que él tuvo divina. En Hechos 9, 15 y 16 nos dice, Hechos 9, 15 dice, el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El versículo 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí fue donde nuestro Señor lo escogió, le reveló para que él fuera un siervo fiel hasta el día de su muerte. ¿Hay algo que quieran decir, hermanitas? Bueno,
¿Aló? Sí, hermana, aquí estamos, nada más Ah, que estábamos en mute. Aquí sí. estamos, hermana. No, Estamos no quieren. escuchando. Yo ya me había espantado, dije, creo que ya estoy sola. No, aquí estamos, aquí estamos. Aquí Sí. estamos, sí. ¿Alguien quiere decir algo o seguimos? No, bueno, yo por mi parte está muy bien explicado, hermana. Bueno, Estoy entendiéndolo muy entonces, bien, gracias. entonces vámonos al versículo 4. Dice, vamos a leer el versículo 4, el 5 y el 6. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Bueno, aquí Pablo sigue hablando del misterio. O sea, no fue por su lógica o entendimiento o su inteligencia de él, ¿verdad? Aquí ya nos reveló que fue por la gracia de Dios. Dice, este misterio no se dio a conocer en el Antiguo Testamento, pero hoy en día se es revelado por el Nuevo Testamento. Entonces, aquí dice, ¿verdad? Que como Marcos, el apóstol Marcos no era apóstol, o sea, Marcos no era apóstol, pero da testimonio de lo que Pedro decía. O Lucas, que era un hombre muy ilustrado, muy estudiado, ¿verdad? No era un apóstol tampoco él era apóstol, pero da testimonio de Pablo. O sea, este es el misterio que Dios quería bendecir a los gentiles desde el principio cuando Dios llamó a Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, porque este misterio ya estaba desde el primer testamento, donde Dios le habló a Abraham y le dijo, en Génesis 12:1 le dijo, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, o la tierra que te mostraré. El versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y será bendición. Aquí, en el versículo 3 también nos dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, aquí Dios nos está hablando, ¿verdad? De cómo desde Abraham él ya tenía este propósito, de que se derribaran esa pared que dividía a gentiles y a judíos. Él quería ser un mismo pueblo. Entonces, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, eso fue derribado, porque este misterio nos es dado por gracia a todos nosotros que no conocíamos, pero que por gracia somos salvos. Dios no era un exclusivo, no era exclusivamente para los judíos, ni exclusivamente para los gentiles. Él no era racista, él quería un pueblo unido. Él quería bendecir al resto del mundo. Ese era su propósito desde el principio,
unir a los gentiles y judíos en un solo pueblo. En Hechos 15:1 habla de cómo los judíos creían que si no os circuncidáis y circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ellos tenían esa creencia, que si no se circuncidaban los hombres no podían ser salvos. Pero en Isaías 44:3 nos dice, porque yo derramaré aguas sobre la sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Así que los gentiles somos coherederos y partícipes y miembros del mismo cuerpo de Cristo, el Hijo de Dios. Somos partícipes de la promesa de Cristo. Pero esta promesa ya había sido dada desde nuestros antepasados, que se la dio a Abraham. ¿Hay algo que quieran decir, hermanitas? No, hermana, adelante, va muy bien. Perfecto, adelante. Bueno, entonces ahora vamos a leer el versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. Lo vamos a volver a leer, el versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada, según la operación de su poder. Aquí la palabra ministro tiene como mucha connotación. Como ministro, o sea, es como nosotros podemos entenderlo como ministro de la corte, ministro de justicia. Es como un puesto alto, ¿verdad? O algo de mucha importancia. Pero en griego, ministro quiere decir siervo. Pablo dice que es un siervo del evangelio. Su tarea es el evangelio, es anunciar las buenas nuevas por la gracia de Dios. Pablo era judío, fariseo y era religioso. Él era un hombre intachable ante los ojos de los hombres. Pero Pablo dice, ninguna de estas cosas me habilita como siervo del evangelio. Solamente el don de la gracia que Dios me dio. Porque él, ante los hombres, él era un hombre, se puede decir como muchos decimos, ay, es un hombre perfecto, una persona muy perfecta, tiene todo, o sea, nada le pide a la vida, es perfecta. Pablo era estudioso, Pablo había estudiado en los mejores colegios, Pablo conocía la palabra al revés y al derecho en su judaísmo, porque él era religioso. Pero nada de eso lo hizo valer. Nada de eso. Mismo Pablo decía que nada de esas cosas me habilita para ser siervo del evangelio. Fíjese, hermana. Solamente, Perdón, hermana, perdón. sí, No, diga. diga usted. O sea, aquí nomás quería recalcar donde dice Pablo que solamente el don de la gracia que Dios le dio. Amén. Amén. Aquí mi Biblia dice que fui hecho ministro, ¿verdad? Dice, ningún ser humano puede hacerse a sí mismo ministro, o sea, siervo, porque el llamado viene expresamente de Dios, Sí. de nadie más. Sí. Amén. Amén, hermana. Quería saludar a la hermana Blanca, Olga. Ajá.
Buenas Hola, tardes, Dios los Blanca, ya la bendiga. extrañábamos. Sí, yo sé, es que yo pensé, no sé, que ya no había clases en línea, como No, ya la sí, iglesia estaba abierta. sí, no, aquí andamos nosotras. Ah, qué Me da bueno. gusto Qué que esté por bueno. acá. Gracias, hermana, igualmente. Y a Olga también. Bueno, Celia ya la había saludado al principio. Bueno, María, Leti, la hermana Gracias. Josefina y yo. La hermana, discúlpeme. No, no se preocupe. Ahora vamos al versículo 8. Estamos en el capítulo 3, versículo 8. Ujú. Amén. Dice, Amén. a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Aquí Pablo dice ser, ¿verdad?, el más pequeño de todos los santos y que le fue dada la gracia para predicarle a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables es como profundizar, volvemos a lo mismo, profundizar el mar o algo que no tiene fin, porque estas riquezas le pertenecen a Cristo, solamente de Él. Y como acaba de decir la hermanita Eli, solamente esas riquezas Dios las da. Aquí en Efesios, en el capítulo 1, 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí está diciendo, ¿verdad?, que solamente esa revelación y ese conocimiento lo puede dar el Señor, nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien quiere decir algo sobre este capítulo, sobre este versículo? Bueno, sigamos en el versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que crió todas las cosas. Aquí Pablo dice también, ¿verdad?, de cómo fue llamado por la gracia. Aclarar o a dar luz del misterio escondido. Cómo Dios quería administrar su gracia a los gentiles. Como Dios quiso administrar su pueblo y santificarlo, pero cuando Cristo vino, su pueblo lo rechazó. Él fue rechazado por su pueblo. Entonces, por ese rechazo, Cristo se volteó hacia nosotros los gentiles y llama a todos los que no éramos su pueblo y éramos ajenos a esa promesa o a ese pacto que había hecho Dios con Abraham. Entonces, Dios, nosotros somos como injertos, ¿verdad? Y Él por su gran amor y porque Él quería, ¿verdad?, de que nosotros también fuéramos salvos y que su pueblo y los gentiles se hicieran uno, un mismo pueblo. Por eso porque esa promesa ya había estado hecha desde antes, como les digo, la promesa que le hizo Abraham. Hermanitas, ¿está bien explicado o alguien quiere decir algo de este versículo? Muy bien, Josefina, estás explicando muy bien. Sí, hermana. Está Sí. abarcando todo perfectamente. Gracias. Todo bien. Ujú.
Bueno, entonces ahora vámonos al versículo 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. En Primera de Pedro 10:11, ahí dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. En el versículo 11 de Primera de Pedro 1, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellas. O sea, como dice en el versículo 10, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación. Entonces aquí nos da a entender, ¿verdad?, de cómo que escudriñando nosotros por la gracia de Dios, porque somos salvos por la gracia de Dios, que Él nos rescató de donde andábamos, en las tinieblas y en la oscuridad, desolados, perturbados. Ahora pasamos tristezas, pero clamando a Dios y pidiéndole de su ayuda, pero antes no se clamaba a Dios, nomás a nuestras propias fuerzas, a como nosotros, porque nos sentíamos perdidos, no sentíamos esa salvación. Por eso ahora nos es dado a conocer la salvación, que por medio de Pablo y de los profetas, nosotros hemos sido rescatados. ¿Alguien más, hermanitas? Sí, hermana, ¿puedo decir algo? Sí, diga, hermanita. Sí, aquí en el versículo 10, si no está muy bien explicado, nomás le voy a leer lo que dice mi Biblia. Dice que hay batallas libradas y situaciones que ocurren en el reino espiritual de las que tal vez no nos percatemos, pero la enseñanza clara que hemos recibido es que nuestra conducta tiene un efecto en lo que sucede en esa esfera. Es por eso que nunca deberíamos darnos por vencidos en la oración, ni dejar de someternos al Señor en obediencia. Lo que sucede en nuestra vida de fe tiene repercusiones mucho mayores de lo que podemos ver. Así que debemos permanecer firmes y confiar en el Señor Jesucristo, incluso cuando no podamos ver lo que Él esté haciendo y en nuestras vidas. Y eso está en 2 de Corintios 4:18 también. Eso es todo, hermana. Nada más Sí, quería leerles. No, muy bien, hermanita, gracias. Gracias, porque por aquí le digo que sí necesitamos ayudarnos unas con otras, porque de repente o no llega uno a entenderlo con más que habiendo más ayuda, ¿me entiende, hermanita? Dice, Amén, bueno, hermana. el versículo 11 y 12 vamos a leer. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio la fe en Él. Aquí estaba establecido el principio del plan que tenía nuestro Señor Jesucristo desde un principio. Entonces,
que ahora nosotros tenemos esa confianza, que el Señor, como acaba de decir la hermanita María, ¿verdad? Que nuestra fe no decaiga, que a veces hay momentos difíciles, duros, pero que nuestra fe no decaiga, porque si, si dejamos perder nuestra fe, pues quedamos como, como, como esos hombres, ¿cómo le llaman? Pues que ya no piensan, que ya no saben, que ya no actúan, que ya, pues nada más un cuerpo, pero muerto en vida, como dicen, ¿verdad? Como zombies. Entonces, que aquí tenemos que tener esa fe bien fortalecida, porque Dios tenía este propósito para nosotros desde el principio. Y es en quien tenemos toda la seguridad y la confianza de que Él siempre nos va a fortalecer, que Él siempre nos va a ayudar. Bien. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo, hermanitas? No, todo está muy bien, José. En el 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pues aquí Pablo nos está diciendo, ¿verdad? Que por ejemplo, los que lo seguían a él también cayeron en desánimo, porque veían todo lo que él estaba pasando, por todas las tribulaciones, por todas sus persecuciones, por todos sus encarcelamientos. Pero Pablo también nos habla donde dice, ¿verdad?, que él alababa a Dios hasta en las cárceles, como cuando lo tenían encarcelado y que el centurión allí afuera resguardándolo, como él empezó a orar y a alabar al Señor y esas cárceles se abrieron. Entonces, que a pesar de todo lo que él estaba sufriendo, él no decaía su fe. Él seguía perseverando en alabar a Dios, en hablarle a, a todos, ¿verdad? Como aquí en este caso a los Éfesos, donde les estaba diciendo que no se desanimaran, que siguieran para adelante, porque a pesar de que él estaba pasando lo que se pasaba, lo hacía por amor, por ese amor, por esa prisión que él sentía espiritualmente, porque era él voluntariamente. Ese amor que él buscaba a nuestro Señor, lo alababa, lo bendecía y predicaba a sus hermanos la palabra, el evangelio. Le pasara lo que le pasara, él seguía perseverando y eso motiva. Yo a veces me ha pasado en lo personal que a veces yo veo hermanitas, miren, no tan lejos como cuando estaba Pedrito enfermo, ay, yo me desalentaba, yo decía así, si la hermana Eli, Señor, que te sirve y que te sigue y que ella es tan fiel contigo, Señor, le está pasando esto. Y yo también voy a perseverar para que cuando cuando tengamos tribulaciones, pues ser fuertes. Y yo nomás oía a la hermanita Eli, que ella decía, sigo confiando en el Señor, sigo confiando en el Señor. Y yo la oía a veces que lloraba, porque claro que tenía dolor por su hijo. Si Pedrito no era mi hijo y yo sentía dolor también, conté más de ella, entonces eso me hacía a mí perseverar. Yo decía, te tengo que conocer más, Señor. Y yo sé que voy a ser una cristiana verdadera, como la hermana Eli. O sea, era el ejemplo que yo tenía de la hermana Eli. O sea, esto yo lo tomo como para mí, ¿verdad? Y que para todas, ¿verdad? Que de repente hay algunos hermanitos que están pasando tribulaciones y pues seguir perseverando, aunque lloremos, seguir alabando al Señor. Amén. Gracias, hermana Amén. Josefina, por lo que dice. Pero sabe que a mí de veras que en ese tiempo yo pues estábamos viendo en la escuela dominical las cartas carcelarias de Pablo, Sí, y no, a mí eso me llenaba de fe, o sea, ver
todo lo que él pasaba y él seguía compartiendo, si estuviera en la cárcel, por lo que él estuviera pasando, él seguía compartiendo y seguía su fe Ujú. al 100%, así que eso me ayudaba a mí, ¿verdad? Y Efesios Sí, fue una de esas cartas, ¿verdad? Que me ayudó mucho también. sí, sí. Gracias, hermana Josefina. Bueno, pues ahora vamos en el versículo 14. Aquí Pablo vuelve a decir, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo nos vuelve a decir, como en el versículo 1, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Cuál era esa causa? Aquí mismo en Efesios 2, 12, 14, nos dice Efesios 2, 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En el 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y en el versículo 14 de Efesios 2 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces aquí Pablo nos está diciendo, ¿verdad? Cómo él en el versículo 1, 3:1, allí dice que por esta causa soy prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y aquí en el 14, versículo 14, nos vuelve a recalcar, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. O sea, él imploraba por todos nosotros. Él doblaba sus rodillas, se humillaba ante el Señor por nosotros, para que nosotros llegáramos a conocer el Evangelio. Por eso aquí nos lo recalca, ¿verdad? Como aquí en el versículo 15, dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces, este versículo lo entiendo así como que somos una misma familia, como los que ya murieron en Cristo y los que estamos aquí en la tierra, que somos una misma familia. Pero aquí nos habla, ¿verdad? Que como Pablo dobló sus rodillas por nosotros, por todos nosotros, porque su amor de Pablo era que todos conociéramos ese misterio, la gracia de Dios que Él nos dio. Hermanitas, ¿quieren decir algo sobre este versículo? Sí, hermana Josefina, Sí. también déjeme leerle lo que dice mi Biblia aquí, precisamente en ese versículo 14, donde dice que doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, somos hijos y herederos de Dios, y conocerlo personalmente como nuestro Padre Celestial debería tener un impacto profundo en nuestro corazón. Aunque nuestros propios padres y madres terrenales hayan podido ser imperfectos, nos hayan lastimado, fallado o estado ausentes cuando los necesitamos, el Señor Dios siempre está con nosotros para amarnos y ayudarnos en medio de cada situación. Por eso deberíamos acudir a Él con frecuencia en oración, alabanza y adoración. Eso es todo, hermano. Es lo que dice mi Biblia. Pues sí, eso es lo que
por lo que Pablo oraba y doblaba sus rodillas, ¿verdad? Para que todos alcanzáramos esa salvación y que aceptara a nuestro Señor Jesucristo, pues para que seamos salvos, porque ese era el propósito de que todos seamos salvos, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a ver el versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, aquí ya Pablo estaba como orando para que nosotros fuéramos fortalecidos en el espíritu, donde nosotros tenemos que orar también diariamente, leer su palabra día con día, también someternos al ayuno para poder someter nuestro cuerpo, para que Dios nos dé por medio del Espíritu Santo todo lo que necesitamos espiritualmente, para que Dios nos dé conforme a sus riquezas de su gloria. Mire, hermanas, aquí este versículo fue para mí. Yo lo sentí tanto aquí en mi corazón, donde cuando yo llegué con ustedes a Maranata, yo no conocía nada de Dios. Yo creía en Dios. Yo decía, tú existes, yo sé que tú existes. Pero yo me sentía tan pecadora que yo sentía que yo no iba a ser perdonada por Dios. Porque fue un pasado lleno de tribulaciones, lleno de llanto, lleno de pura porquería. Entonces yo me sentía que que Dios me tenía lejos, que ya no me tomaba en cuenta. Y como yo oí siempre que desde niña me decían, Dios te va a castigar y tú ya estás condenada, y tú esto, y tú lo otro, y tú lo otro, pues así me sentía yo. Entonces, yo con ustedes empezó esa ansiedad de conocer la Biblia, porque yo había veces que leía los salmos así, pero no le entendía la palabra, como que yo decía, ¿qué querrá decir? Ay, no, mejor no lo leo, porque me decían, a mí también me llegaron a decir, ¿verdad? Me llegaron a decir, entre más conozcas de Dios, más responsabilidad tienes y más te valió no haber conocido a Dios. Así me decían, hermana, y me entraba miedo. Yo dije, no, Señor, ya de por sí he pecado tanto, ya no quiero pecar más, Señor. Así nomás me conformaba con saber que me gustaba que me hablaran de Dios, pero cuando yo llegué con ustedes, a mí me nació a esa fuerza, como una fuerza, así que se me quitó ese miedo de escudriñar la palabra. Y con ustedes, yo he ido animándome a leer y a leer más de la palabra. Y eso me ha fortalecido a mí mucho. No vamos tan lejos, mire, la semana antepasada que se murió mi perrito, sí, me pegó una tristeza terrible, pero terrible. Me sentía sola, me sentía abandonada. Hasta que un día dije, Dios mío, perdóname. Te doy gracias por haberme prestado ese perrito que me hizo compañía un año, que era con el que hablaba, con el que caminaba. Gracias por tu animalito. Te doy las gracias y perdóname, Padre amado. Me empecé a poner a estudiar este estudio que tengo del día de hoy, y de repente no podía. Yo decía, Señor, ayúdame, dame luz, ilumíname. Yo quiero aprender más de ti, quiero conocerte más. Por eso este versículo 16 se los voy a volver a leer, donde dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu.
Entonces, es Amén. verdad que entre más conozcamos de Dios, más fuertes vamos a ser espiritualmente. Y nuestra fe se va a fortalecer más. Y el Señor me lo ha mostrado muchas veces, como el Señor me ha fortalecido, mi fe ha crecido por medio de todos los testimonios de cada una de ustedes. Porque yo antes sentía que nada más era yo. Nada más yo he pasado esto, nada más a mí me ha pasado esto, nada más yo. O sea, yo sentía que no había nadie en el mundo que hubiera pasado por todo lo que yo pasé. Pero al ir escuchando los testimonios, me he dado cuenta y me han servido de mucha ayuda para seguir adelante. Entonces aquí nos dice, ¿verdad? Que pues estudiando la palabra, sometiendo nuestro cuerpo en ayuno, y todo lo que necesitamos espiritualmente, Él nos lo va a dar. O sea, Él nos va a dar conforme a sus riquezas de su gloria. Porque a veces, el humano, por ejemplo, a mí me ha pasado que a veces veo gente así en la calle que está pidiendo dinero y a veces, sin echar mentiras, lo más que les he dado son $2. Y después me vengo, digo, ay, mejor le hubiera dado 5, pero ya no traigo más, apenas tengo para mí. Pero Dios no escatima. Dios nos va a dar conforme a toda su riqueza que Él tiene. Nosotros los hombres nomás damos conforme a lo que tenemos, pero el Señor nos da conforme a sus riquezas que Él tiene, que son grandísimas, hermanas. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, vamos a seguirle capítulo 17. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Aquí Jesús quiere habitar en nuestras casas, en nuestro corazón. A veces lo tenemos nada más como un huésped que días lo aclamamos y días no, ¿verdad? Pero Él quiere habitar en cada rincón de nuestro corazón y nosotros necesitamos decirle, vente a vivir permanentemente aquí. Aquí están las llaves de mi vida, saca todo lo que me sirva para servirte plenamente. Él quiere ser nuestro cimiento. Él quiere ser el dueño de nuestros hogares, de nuestros corazones, para que nosotros también demos testificación de su gloria a otros seres que están sufriendo también. Bueno, ahora vamos al versículo 18. Hermanitas, ¿todavía hay tiempo o ya me estoy pasando del tiempo? No, termine, hermana, termine. Sí, bueno, vamos al 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Aquí la anchura es como sabemos, o sea, como la anchura es donde cabemos judíos y gentiles. Es como una alabanza que hay donde dice, tan ancho que no puede estar afuera de él. No sé si han oído esa alabanza, pero es como tan alto que no podemos estar afuera de él. Sí, el amor de Dios. Sí, el amor de Dios no tiene longitud, no tiene anchura, no tiene profundidad, porque Él nos va a encontrar en donde quiera que estemos. Así estemos metidos en un hoyo en la tierra, Él nos va a rescatar de ahí, Él de ahí nos va a sacar. Bueno, aquí tenía otras citas,
Entonces vamos a leer el 19, 20 y 21, hermanitas, ya para terminar. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces sabemos, ¿verdad?, que el amor de Dios no tiene límites. Él no tiene cierta distancia, o abajo o alto. Él abarca todo. Y ese amor que Él tiene, Dios es fiel. Él siempre nos da amor, siempre nos cuida, siempre nos protege. Nomás que a veces nosotros, por nuestros egoísmos, porque todavía a veces tenemos que aferrarnos que nosotros podemos arreglar las situaciones, ¿verdad? Cuando tenemos que aprender a dejárselas a Él, porque Él es el único que tiene el poder de darnos ese amor y esa necesidad que tenemos espiritualmente, porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso, en Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Me encanta en Efesios 1:4 donde dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanitas, pues hasta aquí termino. Le doy gracias al Señor que nos haya permitido estar en este día y que verdaderamente deseo con todo mi corazón que este estudio que haya quedado algo en nuestro corazón, principalmente en el mío, para poder seguir caminando y progresando y luchando, porque quiero llegar a ser una verdadera cristiana del servicio de nuestro Señor Jesucristo.